Vamos a ver ahora cuáles son las acciones que plantea el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Este plan, como ya había señalado anteriormente, se basa en la política de integridad y lucha contra la corrupción y como tal tiene tres ejes. Un primer eje es la parte preventiva, que busca fomentar y desarrollar la parte preventiva, es decir, mecanismos orientados a garantizar una estructura sólida dentro de las instituciones para evitar la corrupción. Uno segundo es la identificación y la gestión de riesgos, que busca saber exactamente cuáles son los problemas que tiene una determinada entidad o que tenemos como país, y sobre la base de esos problemas, de esos riesgos a la corrupción o a la vulneración de la integridad o esas particulares vulnerabilidades, recién sobre esa base, sobre esos riesgos identificados, se tienen que diseñar las estrategias para combatir la corrupción. Y el tercer eje es la sanción. Una estrategia anticorrupción no puede no tener una visión de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de la corrupción. Para ello, estos tres ejes contienen un conjunto de objetivos específicos y acciones que yo los invito a revisar en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. No vamos a poder abordar cada uno de ellos, pero sí me interesa señalar que hay un total de 69 acciones. Vinculadas a la prevención son 29 acciones, vinculadas o relacionadas al tema de transparencia, la participación ciudadana, rendición de cuentas, reforma del sistema electoral, abordar los problemas vinculados a conflicto y gestión de intereses. En el caso de la identificación y gestión de riesgos, hay 21 acciones que están orientadas más bien al tema de denuncias, por ejemplo, y finalmente en la parte correspondiente a fortalecer la capacidad sancionadora del Estado, es decir, la sanción en general, la parte punitiva, ahí tenemos un total de 19 acciones. Ahora bien, estas 69 acciones que en total contiene el plan y que no vamos a detallar en este momento, sin embargo, sí me interesa que ustedes comprendan que las acciones contenidas en el plan tienen dos dimensiones. Hay un conjunto de acciones que están orientadas a fortalecer la cadena de valor de la administración o del sistema anticorrupción. ¿Y a qué nos referimos con la cadena de valor? Cuando nosotros hablamos de temas de corrupción, no hay una sola entidad responsable del tema de la lucha contra la corrupción. Son varias. Está desde la Policía Nacional, con su capacidad de investigación y detección de hechos irregulares. Está la Contraloría General de la República, también con una capacidad de intervenir cuando se trata o cuando hay uso inadecuado de los recursos públicos, a través de las acciones de control que realiza, identifica los hechos irregulares. De otro lado está el Ministerio Público, que como titular de la acción penal va a iniciar o va a formular denuncias, a formalizar las denuncias cuando se configura un hecho ilícito, ¿no es cierto? Pero finalmente tenemos al Poder Judicial, quien es el que va a sancionar un hecho de corrupción. Estas son las principales entidades que nosotros identificamos dentro de la cadena de valor, pero adicionalmente a estas entidades hay otras que tienen un rol también en la lucha contra la corrupción. Y nos referimos, por ejemplo, al Consejo Nacional de la Magistratura, porque son ellos los que finalmente designan, bajo procesos de selección, designan a los jueces y a los fiscales. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura es un actor clave dentro de todo este proceso de la cadena de valor anticorrupción al que yo me refiero. Otro actor clave es la UIF, porque gracias a las funciones que les corresponde, puede determinar con el mandato, las atribuciones que tiene, puede determinar cuándo hay enriquecimientos ilícitos, que determinan eventualmente hechos ilícitos vinculados
a lavado de activos, y hay otras entidades como la propia Academia de la Magistratura que capacita y da formación a los jueces y fiscales, pero también está la Procuraduría Anticorrupción, la Defensa de Oficio del Estado. Todas estas entidades que participan y tienen un mandato claro en la lucha contra la corrupción, debemos fortalecerlas. Y justamente el plan plantea eso. Ese es el primer nivel de intervención que tiene el plan. Es decir, fortalecer, garantizar la institucionalidad adecuada que deben tener cada una de estas entidades para luchar contra la corrupción. Basta que una de estas entidades falle en su misión para que todo el proceso se caiga. Por eso, y de ahí la importancia de que se asegure a estas entidades recursos adecuados, presupuesto adecuado, logística necesaria, peritos, locales, número suficiente de personal para que puedan realizar una óptima labor. Entonces, esa es una de las primeras acciones que se contempla en el plan, pero que es una acción a nivel macro. Otra acción a nivel macro, que es más en la línea transversal, por ejemplo, y que está contemplada en el plan, es la reforma electoral. No cabe ninguna duda que la principal puerta de entrada a la corrupción es o son los procesos electorales, es la política, y hay que decirlo claramente. Por esa razón es necesario hacer toda una reforma en lo que se refiere a la institucionalidad de los partidos políticos y también redefinir las reglas que hoy en día operan, por ejemplo, para el financiamiento de los partidos políticos. Se está trabajando en esa línea, trabajando también de la mano con la sociedad civil, pero tenemos que tener claro que si nosotros no tenemos una institucionalidad adecuada de partidos políticos y no garantizamos reglas justas también en las contiendas electorales, financiamiento transparente, no vamos a tener o no vamos a caminar hacia tener buenos gobernantes, buenas autoridades en nuestro país. Otro tema importante que ya en la parte que señalaba las causas de la corrupción tiene que ver con la meritocracia, la carrera pública meritocrática que debe haber en nuestro país. Y ese es uno de los grandes objetivos macro que tenemos y que impulsamos a nivel del plan. Si no tenemos nosotros buen personal dentro de la administración pública, reglas claras para contratar al personal debidamente capacitado, debidamente filtrado bajo criterios de meritocracia, bajo criterios de probidad y honestidad, vamos a estar en las mismas. Podemos cambiar las normas, podemos cambiar las reglas de juego, pero en tanto el capital humano siga siendo el que lamentablemente todavía sigue habiendo en la administración pública, débilmente o pobremente formado, no vamos a caminar hacia un Estado que tenga capacidad fuerte, comprometida para luchar contra la corrupción. Entonces, ese es otro objetivo macro que se tiene establecido dentro del plan. Otro también tiene que ver con el proceso de contrataciones y los procesos asociados al desarrollo de infraestructura. Ya existen varios informes, estudios a nivel internacional que señalan que en todos los países son particularmente vulnerables los procesos de contrataciones y los procesos asociados al desarrollo de infraestructura en los países. ¿Y por qué? Porque hay una gran cantidad de dinero y porque también es muy difícil generar los espacios a veces necesarios de transparencia. Por ello, también se está trabajando y se plantea la necesidad de que haya mejores condiciones para transparentar, digitalizar la información, modernizarla a través de plataformas más modernas que garanticen que las contrataciones y todos los procesos de infraestructura estén asociados
a criterios también de necesidad pública. Entonces, ese es otro punto que es necesario trabajar, pero que esto es necesario trabajarlo también a un nivel transversal y a un nivel macro. Ahora bien, hay otro nivel de acciones, hay otro nivel en la implementación de las acciones contenidas en el plan, y estas están referidas principalmente a lo que deben hacer cada una de las entidades de la administración pública. Por ejemplo, en el tema vinculado a la reforma del servicio civil, ¿tiene algo que hacer un gobierno regional o una municipalidad o un ministerio en especial? No. ¿O tiene algo que ver alguna de estas entidades que acabo de mencionar con, por ejemplo, el proceso de fortalecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura? No, tampoco. Entonces, estas dimensiones, estas primeras, corresponden a otro espacio en donde las altas autoridades del gobierno central, del legislativo, del judicial, tienen que intervenir. Sin embargo, para las entidades sí también hay un conjunto de acciones que tienen que implementarse. Y estas acciones están en la lógica de desarrollar modelos de integridad. Hoy en día, a nivel mundial, se empieza a entender que cada entidad tiene que manejar herramientas anticorrupción, herramientas de prevención de la corrupción, que si bien ya existen, pero que éstas deben estar debidamente articuladas entre sí. ¿A qué herramientas nos estamos refiriendo? Por ejemplo, nos referimos a la herramienta vinculada a la identificación y gestión de riesgos en el marco del control interno, que ya existen reglas para hacerlo y se vienen haciendo, aunque de manera aún todavía bastante débil. Otras herramientas también vinculadas a la prevención de la corrupción es todo lo referido, por ejemplo, a las políticas para garantizar mayor integridad en los procesos de contrataciones, o, por ejemplo, cómo hacer para prevenir los conflictos de interés, o cómo tener normas claras para asegurar las declaraciones juradas de intereses, de ingresos, bienes y rentas, que ya eso lo maneja la propia Contraloría. ¿Cómo tenemos reglas claras para evitar o asegurar, mejor dicho, el uso adecuado de los recursos del Estado? Lo que señalábamos como uno de los problemas que existen de que no tenemos reglas claras. Bueno, hay que tener reglas claras para usar adecuadamente los recursos del Estado, los vehículos, los locales, los muebles que se tienen dentro de una entidad. O, por ejemplo, también los regalos, ¿cuáles deben ser estos límites? Todo esto deben ser y están contenidos ya en códigos de ética, códigos de conducta, pero que se aplican de una manera todavía muy débil, no tienen la suficiente difusión estas herramientas. De otro lado, también otra herramienta es la transparencia, que es indispensable manejar dentro de la administración pública. A mayor nivel de transparencia, menor nivel de riesgo vamos a tener, porque son más ojos los que están viendo lo que como funcionarios estamos haciendo. Otra herramienta son los controles posteriores que la propia entidad tiene que hacer, el control previo que también tiene que hacer, o en los controles que le corresponde a los órganos de control institucional, a quienes a los que hay que garantizar total autonomía y darle todas las herramientas necesarias para su trabajo. También la capacitación es una herramienta indispensable dentro de las entidades públicas, capacitar de manera permanente al personal, difundir, sensibilizar. También tener canales de recepción de denuncias anónimas, prever las denuncias anónimas que le permitan a la entidad saber exactamente por dónde están los problemas, dónde hay problemas y de qué manera se pueden resolver. Y finalmente, manejar o garantizar que exista una instancia dentro de la administración pública que se encargue de monitorear cada una de estas herramientas. Estas herramientas que les acabo de señalar son herramientas importantes que ya existen, pero que cada una funciona de manera aislada. Lo que busca un modelo de integridad
es eso, que al funcionar como modelo, funcione de manera sistémica y que funcione de manera articulada por parte de una persona que pueda monitorear el cumplimiento adecuado de ello.